En la vida no hay un solo despertar. Muchos creemos que sí, que hay un momento clave, un antes y un después, un quiebre, una crisis profunda, una revelación. Y después todo encaja, todo se ordena. Creemos que el despertar es una cima, un lugar al que se llega. Muchos creemos, yo incluido, que si hemos sufrido lo suficiente, si hemos aprendido lo suficiente, entonces ya deberíamos estar despiertos. Después de tocar fondo decimos, ahora sí, ahora entendí. Y en ese momento hay alivio, hay claridad. Yo también lo creía. Creía que el despertar era un evento, algo que ocurre una vez y lo cambia todo. Hasta que escuché una frase que me descolocó por dentro. En la vida no hay un solo despertar. Yo pensaba que ya había pagado suficiente y lo que no veía es que estaba confundiendo una grieta con la apertura total. Con el tiempo entendí algo sencillo. El despertar no es un salto, es un proceso. No es un punto, es un recorrido. Si lo dibujo de forma simple, funciona así. Primero vivimos una ilusión, una idea sobre nosotros mismos, sobre lo que necesitamos para ser felices. Luego llega la crisis. Algo ya no encaja, la ilusión se agrieta. Después viene la transición, un espacio incómodo, de duda, de búsqueda, intentar integrar lo que pasó. Y finalmente aparece una veracidad, una comprensión más clara, una sensación de alineación. Y ahí mucho pensamos, ahora sí desperté, pero no. Se abrió una capa y el proceso continúa, porque después de una veracidad, con el tiempo, aparece otra ilusión más sutil. Y el ciclo vuelve a empezar. Ilusión, crisis, transición, veracidad. No en el mismo nivel, pero sí en el mismo movimiento. El problema no es que haya muchos despertares. El problema es creer que solo debería haber uno, porque entonces convertimos cada crisis en una amenaza, en lugar de verla como parte del proceso. Hay una imagen sencilla que me ayudó a entenderlo. Imagina una nuez. Por fuera es dura, resistente. Por dentro hay algo esencial. La cáscara es nuestro personaje, nuestra defensa, nuestro ego. Y cada cáscara es distinta. Pero cuando se abre, la esencia es la misma. Para abrirla hacen falta impactos, pero no cualquiera. No se abre por fuerza bruta. Se abre cuando la cáscara deja de resistir y el golpe encuentra el punto adecuado, con la fuerza justa, ni más, ni antes, ni en el lugar equivocado. Cada grieta es un pequeño despertar, pero no es la apertura total. Pero algo ya no es igual. Y aquí está lo importante. No es el dolor lo que abre la nuez. No son los golpes los que la abren, son las grietas. Y las grietas no siempre requieren más sufrimiento. A veces requieren más humildad. Muchos creemos que necesitamos un gran golpe para despertar, pero no siempre es necesario cruzar el infierno. A veces basta con dejar de resistir. Y cuando los golpes llegan, porque a veces llegan, podemos mirarlos de dos maneras, como una injusticia o como una oportunidad para ver algo que antes no queríamos ver. No sufrimos solo por lo que ocurre, sufrimos por cómo lo interpretamos. Y esa interpretación se puede revisar. Si sabes que la nuez necesita grietas, puedes elegir pequeños golpes conscientes, un momento de silencio, una pregunta honesta, un ajuste en tu manera de mirar, pequeños movimientos hacia adentro. Eso es muy distinto a esperar un gran golpe desde fuera. Hubo un momento en mi vida en el que sentí que había tocado un límite interior. Ya no podía soportar otro golpe fuerte.
Había atravesado 3 caídas importantes: emocional, existencial y profesional. Y algo en mí sabía que no quería volver a romperme de esa manera. En 2015 me hice una promesa: nunca volveré a ir a trabajar sin haber hecho antes mi trabajo interior. Antes del ruido, antes de las demandas, antes de quedar atrapado por los resultados. Cada día un espacio íntimo para mirarme por dentro, activar el cuerpo, respirar, observar cómo interpreto lo que me pasa. Pequeños ajustes, mini golpes conscientes. Era mi forma de decirme: no quiero esperar a que la vida me obligue a aprender de manera brusca. Durante los primeros años esa práctica fue rígida, comprometida, sí, pero también había miedo. Miedo a repetir el colapso. En ese periodo de mi vida estaba trabajando con una mentora y en una sesión le expresé una frustración que llevaba dentro. Pero se supone que ya he despertado, si ya he aprendido de mis caídas, si ya hago mi trabajo interior cada día, ¿qué más tengo que entender? Y ella me respondió con total calma: en la vida no hay un solo despertar. Y ahí entendí algo clave. El cambio no era hacer más. La práctica ya estaba integrada. El cambio era desde dónde la hacía. Durante años la había sostenido desde el miedo y eso seguía siendo resistencia. Podía hacer exactamente lo mismo, pero desde otro lugar. No desde el miedo al colapso, sino desde el amor a la verdad. Desde el cuidado integral del cuerpo, la emoción, la mente, el espíritu, desde la disposición, desde la apertura. Y ahí comprendí que no hay un solo despertar, es un proceso de despertares que se recorre con firmeza, pero también con amabilidad. ¿Por qué huimos de mirar hacia adentro? Porque incomoda. Rompe la imagen que tenemos de nosotros mismos, porque da la sensación de morir estando vivos. Yo dejé de huir cuando ya no podía soportar más golpes. Fue por desesperación, pero no es necesario llegar a ese extremo. La pequeña incomodidad diaria es mucho más amable que el colapso acumulado. Cuando evitamos pequeños ajustes, la tensión crece y tarde o temprano algo se rompe. No como castigo, como ajuste inevitable. Por eso, el trabajo interior diario no es protagonismo, es humildad. Es elegir ver un poco hoy para no necesitar un golpe mayor mañana. Se puede aprender con honestidad amorosa, con disciplina suave. No es obligatorio sufrir más para aprender lo mismo. La pregunta es: ¿vas a esperar al próximo golpe o prefieres empezar ahora? Si algo quiero que te lleves es esto. No necesitas más dolor para despertar. Necesitas cambiar el orden, mirar antes, ajustar antes y actuar después. Si puedes y te apetece, cierra los ojos un momento. Respira profundo. Y pregúntate: ¿qué pequeña verdad estoy evitando ver ahora mismo? No la analices. Lo primero que aparezca. Probablemente ya lo sabías. Acabas de cambiar el orden. Has parado, has mirado. Y eso es un mini golpe consciente. Tal vez la grieta ya está ahí. Tal vez no necesitas más dolor. Tal vez necesitas dejar de resistir y permitir lo que ya empezó a abrirse, termine de abrirse. En la vida no hay un solo despertar. Y eso no es una amenaza, es una invitación.